senador por Comunidad Ciudadana, y él nos dice que hay una ley, la 1405, que está como cortando la posibilidad de que la boleta censal involucre preguntas de interés nacional y más bien con la intención de orientarlas hacia los intereses de gobierno para consolidar una estructura económica y una estructura del manejo de los recursos del Estado. Así es que, Rodrigo, continuamos esa discusión. Antes de la pausa decía usted que la boleta puede orientar las preguntas para, por ejemplo, destinar mayores recursos para fortalecer las empresas estatales. Y podría darse el caso de que las preguntas orienten o se orienten para esconder ciertas realidades o disfrazar ciertas realidades del país. Todos tenemos claro que la economía del país es mayoritariamente informal y que aunque los datos dicen que buena parte, que el desempleo en realidad es muy chiquitito, creo que cerca del 8%, también es cierto que el empleo, la mayoría de los bolivianos se lo genera. Hay muy poco empleo formal, el empleo informal es el que domina nuestra economía. La gente consigue su propio trabajo, vende en las calles lo que puede y evidentemente así es que genera su empleo y sus recursos. Entonces es importante, muy importante, fundamental, cómo se van a orientar las preguntas de la boleta censal. Y nos decía usted que esta norma impide que haya este consenso para hacer la boleta censal. No es que impide, el problema es de que al no tener contrapesos, solo hay una institución nacional centralista que es el INE, dependiente del gobierno, y no tener contrapesos con otras organizaciones o instituciones de gobiernos como departamentales o municipales, entonces no hay un contrapeso, y ahí viene el problema y la crisis de la democracia, porque la democracia son frenos, pesos y contrapesos, ¿no es cierto? O sea, eso es parte de convivir. Y yo te expresaba una preocupación que la he expresado al ministro de Economía Montenegro cuando se presentaba el presupuesto en el Senado, y yo le hice una propuesta, porque una cosa es solo expresar una preocupación, otra cosa es una propuesta. Hasta ahora Bolivia, por la lógica de los recursos naturales, hemos sido un país de grandes instituciones estratégicas, entiéndase YPFB, por dar un ejemplo, donde en los últimos años, 15 años, nos ha dado grandes riquezas a través de los hidrocarburos y son más de 55 mil millones de dólares que manejó el gobierno de don Evo Morales en 15 años por los hidrocarburos y otros productos, evidentemente, ahí están los minerales y otros, pero gruesamente los hidrocarburos. Bueno, eso siempre bajo la visión de que es el Estado el proveedor, es el Estado la locomotora de la economía. Pero si te das cuenta, en los últimos 20, 25 años de nuestra democracia, este concepto que es basado un poco en la idea de lo nacional popular, o sea, lo nacional popular no siempre tiene que ser democrático, pero es lo nacional y basado en las grandes mayorías, como puede ser la defensa de estas empresas estratégicas. Bueno, resulta que ahora la inmensa mayoría de los bolivianos no dependen del Estado, dependen de sus capacidades y por eso son el 80% de la informalidad, y el Estado sigue concentrando la inmensa mayoría de su platita, 78 mil millones de bolivianos para el año 22, para este presupuesto, en 16, 17 empresas que la mayoría están quebradas y deficitarias. ¿Por qué usted no agarra el 40, 50% de esos recursos, que además no los llega a ejecutar, y los pone en la gente que sabe y ha demostrado sobrevivir, generando pequeña, mediana empresa, gremialistas, comerciantes, pero además no estás dando un bono, no estás regalando platita, estás indicando, estoy dándote platita de los bolivianos porque la tienes que devolver, pero además de alguna manera, eso tiene que ser en la consulta, tiene que de alguna manera ese boliviano empezar a ser formal,
devolver al Estado esos recursos y evidentemente tributar esos recursos. Bueno, estas ideas de pasar del capitalismo de Estado, que es lo que piensa el gobierno, yo no creo, sinceramente, que el gobierno vaya a consultar al país si quiere el país seguir poniendo platita en 17 empresas o por lo menos la mitad de esa platita que la ponga en la gente a través del sistema financiero, gobernaciones y alcaldías, o sea, el capitalismo popular. Capital en lo popular, capital, pero legalmente, administrativamente transparente y con retorno, porque vuelvo a decir, esto no es un Juancito Pinto, no son bonos. Estas son consultas claves que en un censo tú tienes que preguntarle al pueblo hacia dónde quiere ir y cómo va a depender tu pacto fiscal a futuro. Porque tu pacto fiscal, entenderás que ahora somos 36 naciones. Bueno, hay algunas que ya parecen no estar presentes, pero yo hago una consulta a la población que nos escucha o nos ve. Cuando venga el censo el 22 de noviembre, ¿nos van a censar por naciones o por departamentos? Pero una vez que pase el censo y tengamos que hacer un pacto fiscal, por ejemplo, la nación quechua, la enorme y grande nación quechua que cubre Cochabamba, tiene Potosí, tiene parte de Oruro, tiene Chuquisaca. Que está en todo el territorio, además. ¿Cómo? Digo, la gente quechua está en todo el territorio, no está restringida en un pequeño territorio como pasa con los yuquis o los yuracarés, por ejemplo. De acuerdo, pero aquí viene mi consulta. Cuando venga después, aunque estén repartidos en todo el país, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el pacto fiscal se vaya a discutir en cuanto a recursos? Los quechuas dirán, nos tienen que dar toda esa platita para los quechuas, juntando a Potosí, a Chuquisaca, a Cochabamba, parte de Oruro, o cada uno de los departamentos va a reclamar lo que le corresponde como departamento. Entonces, esas disyuntivas hay que hablarlas claramente porque ahí no va a valer lo plurinacional y tanto discurso, tanta verborrea, tanto bla bla, porque vamos a volver a debatir otra vez como departamentos y con la información que te den con cada departamento, que esa información solo te da el INE, tú vas a discutir cuál es tu participación en ese pacto fiscal, cuál es la visión productiva del país, a qué nos vamos a dedicar. Pero si en el censo, y con esto culmino, previamente no haces las consultas como la que acabo de hacer ahora, oiga, ¿usted quiere seguir poniendo la inmensa mayoría de la poca platita que ahora hay, porque ya no hay hidrocarburos, la quiere seguir poniendo en empresas deficitarias quebradas, o esa platita la ponemos en la gente que sabe reproducir platita, los que saben hacer negocios, que generan empleo, que generan pequeñas, las pymes, por ejemplo, pero que hoy día son informales y es el 80% de la economía? ¿Cómo no vamos a encarar a ese 80% para darle facilidades, pero también para incorporarlos dentro de la economía nacional, para ser parte de la construcción nacional? Esto del pacto fiscal es una cuestión de la que se habla desde el último censo, hace 10 años, y es algo que no se ha logrado hacer. ¿Usted cree que tras el censo de este año logremos realmente dialogar para redistribuir recursos y generar, bueno, lo que tanto se ansía, que es la autonomía, que parece seguir siendo una cuestión nominal pero no real? Claro, la autonomía tiene un grave defecto. Eres autónomo, yo he sido alcalde, pero no decides tu presupuesto porque cada año a los alcaldes le dicen te corresponde tanto. Y de ese tanto tienes que gastarte un buen porcentaje en estos temas. Discapacitados, adultos mayores, etcétera, etcétera, que ya te imponen. Entonces tus márgenes al final en la alcaldía son muy pocos. Pero bueno, es parte de la autonomía que se ha constituido hasta ahora en Bolivia, o fuera de esa decisión, las autonomías no son capaces de decidir conjuntamente con el gobierno nacional algunos aspectos de la política económica nacional. No, el gobierno decide
porque así manda la Constitución, pero la Constitución pide coordinar. El gobierno no coordina, el gobierno manda un presupuesto al Parlamento sin coordinar, un presupuesto ya cerrado, y le dice esta cantidad de platita es para esto, para esto, para esto, se aprueba, y el que no esté de acuerdo con esto, pues no tiene presupuesto. Es una autonomía todavía que le falta mucho por madurar. Por eso es muy importante lo que va a acontecer con el pacto fiscal, porque si el gobierno nacional cree que van a poder tener el control del país sobre las exigencias que van a tener las regiones, se equivoca. Y va a ser un momento muy importante. Y por eso lo digo hoy día, para que no digan después, oiga, la oposición o Rodrigo Pacio pone por oponerse. No, estamos diciendo que desde ahora tenemos que ir trabajando de qué manera se establece este censo, de qué manera se levanta la información, de qué manera las regiones pueden tener contraparte para poder de buena manera negociar un buen pacto fiscal que conlleve los siguientes 10, 15, 20 años de la patria en tranquilidad. Porque si no, este pacto fiscal se puede volver realmente una crisis muy profunda, y yo me temo que, como en gran parte el gobierno y el partido de gobierno tiene un pensamiento único, no sé si tendrán la flexibilidad para poder concertar las partes y entender que se va a requerir escuchar a las regiones y se va a tener que negociar con las regiones, si no, esto va a ser muy complicado para el país. Gracias, Rodrigo, por dialogar con Herbol. Estaremos hablando sobre este tema.